Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus experiencias, de sus conocimientos y de todo aquello que a ti te puede servir para tu vida cotidiana. Te invito para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. También consúltanos en TikTok. Ahí encontrarás información relevante, así como en la página de internet www.pjnl.gov.mx. Ahí consta información que diariamente las oficinas judiciales y administrativas tienen para ti. La puedes consultar, descargar en forma gratuita. Recuerda, el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante relacionado con el derecho probatorio en materia penal. Y está con nosotros Gonzalo Rúa. ¿Quieres conocer más acerca de su trayectoria profesional y laboral? Te invito a ver el siguiente video. Adelante. Gonzalo Rúa es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo, miembro de la Junta Directiva del INESIP. En dicha institución, es director del Programa de Reformas a los Sistemas Procesales Penales Provinciales desde el año 2009. Ha participado como consultor y capacitador en varios países latinoamericanos como Paraguay, Guatemala, Panamá, México, Perú, Ecuador, entre otros. Se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de ser titular en la Universidad de Palermo y en diversas universidades extranjeras. Conferencista y autor de numerosas publicaciones en materia penal, procesal penal y contravencional. Coautor del libro Código Contravencional, comentado de la Cava. Actualmente es director de posgrado, programa de actualización en litigación penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Regresamos. Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Es un honor tenerte aquí con nosotros comentando sobre derecho probatorio en materia penal. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Para mí es un enorme placer estar con todos ustedes y con toda la comunidad de Nuevo León. Enhorabuena. Gonzalo, es necesario primero como tener bases generales para lo que vamos a hablar durante este programa, y una de esas bases es precisamente la implementación e incorporación del sistema acusatorio en México. ¿Qué desafíos o qué retos principalmente existen aún y cuando ya han pasado algunos años desde su implementación? Es muy interesante lo que planteas, porque el primer punto que me gustaría marcar es que muchas veces a México como Argentina, ¿no? Porque tanto México, Argentina como el resto de los países latinoamericanos en los últimos años han entrado en un proceso de reforma, abandonando el viejo modelo inquisitivo y entrando en un sistema dinámico de audiencias, de gestión de conflictos y demás. Y a veces se cree erróneamente que la implementación de un sistema de justicia, ¿no? En este caso la implementación de un sistema adversarial y de oralidad, implica solamente aprobar el código. Cuando ese es un desafío y un primer paso que cuesta enormes esfuerzos, que genera desgaste, pero recién ahí empieza a regir el sistema y ahí empieza la implementación. Muy bien. Muchas veces lo comparo con lo que es una campaña para ser presidente. Sí. Digamos, una campaña para ser presidente de una república es desgastante, es extraordinariamente desgastante, requiere un montón de esfuerzos, y recién cuando se obtiene la elección y se es designado presidente, empieza el mandato. En los códigos pasa lo mismo, de modo tal que cuando uno empieza a analizar la implementación del sistema adversarial, debe saber que una implementación lleva 10, 20 años de proceso de cambios. Sí. Y básicamente porque estamos cambiando paradigmas muy distintos. El sistema mexicano antes del 2008, antes de la aprobación del código, era un sistema de justicia que lo único que buscaba era eventualmente la aplicación de una pena despreocupándose de la víctima. Cuando nosotros introducimos a la víctima en la gestión del conflicto, cuando nosotros entendemos que la respuesta que tiene que dar el Estado tiene que ser respetando las garantías, pero a su vez tiene que ser bregando por los intereses de la víctima y de toda la sociedad, y esto se hace en un sistema de audiencias, los cambios son enormes. Claro. Y esos cambios requieren
otro tipo de capacitación, otro tipo de conocimiento, otro tipo de dinámica. Y eso siempre lleva mucho tiempo. Y es que realmente no solo el Estado es el primer interesado en consolidar el sistema acusatorio, sino es un trabajo en conjunto de diversas autoridades que investigan los delitos, los abogados que intervienen como asesores tanto de la víctima como del que está sujeto a una investigación. Entonces, ese trabajo multidisciplinario, ¿de qué manera se podría consolidar para efectos de tener resultados positivos? Sí, yo creo que tiene que haber una capacitación gradual e integral. Y que como toda capacitación, y en esto a los poderes judiciales les cuesta mucho, ¿no? Como toda capacitación tiene que tener objetivos claros. ¿Qué es un objetivo claro? Saber que uno tiene que ir avanzando y dar pasos para poder estar preparado para los nuevos desafíos. En materia probatoria estos desafíos son enormes, porque el viejo paradigma del sistema de justicia implicaba que quedaba todo registrado en un acta, que esa acta la tomaba un oficial, un escribiente de un juzgado, sin presencia de jueces, sin presencia de partes, y que después lo que se valoraba era un expediente. En esta nueva dinámica esto no es así, básicamente porque sabemos que lo que está en juego es la libertad de las personas y del otro lado la gestión de los conflictos de las víctimas, ¿no? El reconocer el derecho, que es algo muy importante. Por supuesto. Y para eso cambia mucho el paradigma del derecho probatorio. Ahora hay juicios muy estrictos de admisibilidad probatoria, hay juicios muy estrictos de cómo se produce la prueba cómo se desahoga en una audiencia oral y cómo un juez debe valorarla. Entonces, este cambio de paradigmas tiene que estar siempre acompañado de una capacitación gradual, continua y con objetivos. Muy bien. Gonzalo, me queda claro que no solo la consolidación del sistema acusatorio es exclusivamente derecho probatorio, existen desde luego reglas, formalismos que deben seguirse y cuidarse. Y para dejar en el siguiente bloque el aspecto netamente de producción y valoración probatoria, me gustaría que nos compartieras si, en tu opinión, México estaría dentro del rango aceptado internacionalmente en materia penal. Es decir, la incorporación del sistema acusatorio cumpliría con ese palomeo o con esa aceptación que a nivel internacional se habla de la materia penal, o estamos atrás, ahí vamos, poco a poco. ¿Qué nos podrías compartir sobre eso? Vamos a analizarlo desde dos enfoques, diría yo. Desde el enfoque normativo yo diría que sí. Muy bien. Digamos, el checklist es el correcto, Ándale. digamos. El tilde es el correcto, el Código Nacional de Procedimientos Penales regula de manera muy clara y específica y manera irresponsable, ¿no? Con espacio. Y responsable, ¿no? Y de manera responsable cómo se debe admitir y qué filtros tiene que haber de prueba para evitar que la información que ingrese sea información de baja calidad. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser muy responsables al momento de analizar qué información ingresa al juicio oral. Muchas veces a los jueces, a los fiscales, a los defensores, cuando damos un taller, un curso, hago una pregunta genérica inicial que viene con trampa, que pregunto como una suerte de credo, ¿no? Como si fuese un credo religioso. ¿Ustedes creen en el juicio oral? Y la respuesta suele ser que sí. Y yo les diría, yo tendría más cuidado, no sería tan devoto del juicio oral. Diría, creo en el juicio oral en la medida que las reglas que manejan la información del juicio sean justas, equilibradas y que permitan el control de la contraparte. Esas reglas, el Código Nacional de Procedimientos Penal de México lo tiene. Cumple. Y no solo eso, si vamos a Nuevo León en su último código, en la versión anterior a adquirir el Código Nacional, era muy rico en esa materia. Era un gran código en la región. Ahora, que un código regule esto, ¿quiere decir que ya hemos llegado al cielo, hemos llegado al punto máximo? No. Eso quiere decir que tenemos que siempre estar muy atentos al proceso evaluatorio de cómo se trabaja la prueba en cada uno de los estados. Muy bien. Y México siempre fue pionero también en esto. Yo recuerdo en la implementación, hasta que todos los estados
se iban implementando el sistema adversarial, tenía Sí. una suerte de catálogo y en qué posición estaba cada estado, y se hablaban de las condiciones habilitantes de resultados, cómo son las salas de audiencia, qué publicidad tienen, qué cantidad de audiencias tienen, qué capacitación tienen. De los jueces. Exacto. Entonces, se han cumplido grandes metas, diría yo. Yo vengo trabajando en capacitación con el Estado de Nuevo León hace ya 13 años. Sí. Se han cumplido grandes metas, pero siempre en un sistema adversarial, en México o en Argentina, vamos a encontrar un duelo de prácticas, un duelo de prácticas sociales. Los viejos códigos tenían un formato de prácticas inquisitivas, Sí. oscuras, rituales. Claro. El nuevo código empieza a competir con prácticas vinculadas a la oralidad. Estamos en ese duelo y hay que acompañar la capacitación para que día a día y año tras año veamos esa mejora que vamos observando en lo que es el tratamiento del derecho probatorio. Por supuesto, Gonzalo, y me parece también oportuno señalar que al final en el anterior sistema pues, se investigaban delitos, se probaban en un procedimiento, se juzgaba a personas. Entonces tenemos estos claros oscuros, ¿no?, de la participación de estos sistemas, pero finalmente creo que no solo es que conste en una carta de buenas intenciones, es decir, que conste la ley, sino se requiere verdaderamente que las personas involucradas estén altamente capacitadas en ello y que tengamos, por ejemplo, jueces, que tengamos, por ejemplo, a abogados, estudiantes, ¿no?, que ahí van pues enseñándose a hacer esto de la materia penal. Entonces, ¿cuál sería esa motivación que tú podrías compartir con las personas que nos escuchan para estar verdaderamente en contacto? ¿Cómo poder tener cercanía con los aspectos que diariamente tenemos en materia penal? Yo diría una enseñanza, me parece que es vital, que a mí me ha ayudado mucho en este proceso de transformación de cambios y en la capacitación, que es sumamente rico, pero a la vez tiene su dificultad, que es no hay reglas estrictas en materia probatoria. Hay, más que reglas, hay estándares. Y esos estándares están en el Código Nacional y están en pequeñas partículas de artículos, digamos. Sí. Por ejemplo, un gran estándar, yo creo que una de las reglas más importantes de derecho probatorio en el Código Nacional es la regla que habla que, más allá de que exista un principio de amplitud probatoria, un juez no debe admitir la prueba cuando sea impertinente o inútil. ¿Pero qué quiere decir inútil? ¿Qué quiere decir impertinente? Eso no lo puede definir el legislador para todos los casos. Lo que le está dando es una herramienta al litigante para ofrecer y oponerse a la prueba de la contraria, y al juez para resolver que al valorar la prueba tiene que verificar qué tanta calidad tiene la prueba. ¿Es una prueba que genera prejuicios en el juzgador o es una prueba que genera más bien alta confianza? Muy bien. Y en ese tamiz de valores, si es prejuiciosa o no, si puede generar confusión o no, que no lo puede establecer el legislador, es la práctica del juez la que lo determina. Es la visión del juez, y en esa visión no es lo mismo trabajar inadmisibilidad de prueba para hechos más bien rutinarios o de menor violencia que aquellos casos que, por ejemplo, están vinculados a compromisos estatales o, de la nación, Claro. en compromisos internacionales. Por ejemplo, la persecución del narcotráfico, Así es. el trabajo en casos de violencia de género. Entonces, esa utilidad o inutilidad el juez la tiene que evaluar en cada caso concreto. Por supuesto. Gonzalo, ¿te parece si vamos a una pausa comercial y regresamos con temas vinculados a la producción probatoria que debe existir en un procedimiento penal? Quédense con nosotros, estamos en Diálogos Judiciales. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. También recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos como Poder Judicial del Estado de Nuevo León en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter.
También puedes consultar los videos que subimos en TikTok. Ahí encontrarás información relevante que puede servirte para tu vida cotidiana. Estamos con Gonzalo Rúa y él nos ha estado dando aspectos introductorios del sistema acusatorio en México. En esta ocasión vamos a centrarnos única y exclusivamente en el derecho probatorio, Gonzalo. ¿Qué nos podrías decir para definir, conceptualizar el derecho probatorio en materia penal? ¿Qué implica? El derecho probatorio en materia penal implica, en primer lugar, conceptualizar lo que es un límite. Si bien el principio es la amplitud probatoria, lo que define el derecho probatorio es cuándo vamos a limitar la información del juicio oral. Esta idea, vamos a considerar o tomar una decisión muy relevante para la ciudadanía, que es eventualmente darle la razón a la víctima y encerrar a una persona por muchos años o a la inversa, y entonces requiere que tengamos mucho cuidado con la información que ingresa. Sí. Por eso yo creo que lo mejor es definir el derecho probatorio como límite. Y esos límites que le vamos a poner van a ser básicamente por tres razones. La primera diría yo que tiene que ver con aquellos casos en que la información es de baja calidad. Si la información es de baja calidad, entonces un juez no puede tomar una decisión con información de baja calidad. Claro. Y lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Que es un estándar. El Sí. juez tiene que ver qué tan confiable es o no esa información. Así es. La segunda gran idea que está vinculado a ese límite está centrada en que no permitamos o no debemos permitir ingresar información cuando la misma no puede ser controvertida. Básicamente, el Código Nacional habla de desahogar los testigos en audiencia juicio oral, porque si se incorporasen por lectura en una declaración anterior, esto afecta la capacidad de controvertir la información. Claro. Y la tercera gran idea, y que es muy fuerte y es muy relevante, es que tenemos que reconocer que la verdad en el proceso penal tiene límites. Y esos límites están sentados por otros valores que el legislador o el constituyente consideró superiores. Ejemplo, no queremos vivir en una sociedad que la tortura sea válida Sin para duda. obtener información. Entonces la verdad va a tener un límite si estamos en presencia de una confesión bajo tortura. Claro. No vamos a permitir la información que ingrese si fue obtenida de un violencia. allanamiento, de un domicilio, una afectación a intimidad, sin una orden judicial de cateo. Y a veces no son valores tan fuertes, valores constitucionales, sino son valores que el propio legislador considera superiores. Ejemplo, podemos mencionar el secreto profesional. Se ha considerado superior el secreto profesional a la verdad. Otro ejemplo es la familia. Una persona puede abstenerse de declarar contra un familiar, si es un familiar directo, porque bregamos más por la familia que por el acercamiento Su responsabilidad. a la verdad. Entonces, yo definiría el mejor acercamiento al derecho probatorio es entenderlo como un límite y entender que esa valoración, esa tabulación que tiene que hacer cada juez está vinculada en esos tres grandes valores. Qué interesante saber que el derecho probatorio funciona en límites, en esos aspectos que en principio yo entendería como atribuibles al juez. Es decir, él tiene la facultad de limitar las pruebas que se podrían admitir en principio y después desahogar. Pero ¿cómo entender también esa responsabilidad que las partes tienen para aportar y abrevar al procedimiento penal pruebas? ¿Qué aspectos ellos deben tener presentes desde el instante en que ellos deciden aportar un medio de prueba? Porque no pueden aportarlos en forma indiscriminada. Entonces, ¿cómo incentivar esa posibilidad de que tengan cuidado al momento de ofrecer Yo pruebas? diría que, a ver, tanto fiscal como defensa lo que están haciendo es gestionar un interés. Y la gestión de su propio interés, el fiscal, el interés de la víctima y de la comunidad, porque un hecho se determine, se procese y se sancione al responsable, y de la víctima la tutela judicial efectiva de sus garantías. Sí. Al defender ese interés van a ofrecer prueba en base a su propio interés. Muy bien. Es por eso que el juez, como tercero imparcial, y como se define, Alberto Binder, un gran procesalista argentino, muy reconocido por toda la región, define que el juez es aquel que no gestiona intereses. Entonces,
¿Esto qué quiere decir? Que no va a ayudar al fiscal o al defensor, pero gestiona el interés de la verdad. Es imparcial. Gestiona el interés de si hay una oposición a una prueba, debe tenerlo presente para evitar que esa información se admita en juicio y luego se produzca. Y del lado de los litigantes yo diría que si uno está gestionando su propio interés es posible que tienda a intentar ingresar información que tal vez no tenga la calidad suficiente. Pero ese sistema de contrapesos está la contraparte para en ese momento, en la audiencia preparatoria de juicio, decir esa prueba no se debe admitir, y si ese filtro fue superado, en la audiencia de producción probatoria, decir una única palabra que significa un montón, que es el grito de la objeción. Objeción. Que lo hemos visto en tantas películas, ¿no? Que sí, claro. Mencionaba en otra oportunidad que muchos de nosotros estudiamos Derecho, estudiamos Abogacía, de la mano de tantas películas, ¿no? De Cuestión de Honor, de Filadelfia, de tantas películas desde Hollywood, ¿no? Que nos mostraban la importancia del rol del juez. Y la mayoría de esas películas mostraba cómo un abogado podía ganar el caso con el derecho probatorio. Claro que no nos iban a decir con el derecho probatorio se gana un caso porque suena aburrido, así es. Suena poco interesante, pero sí ponía un abogado prestigioso, que rápidamente tenía lucidez y gritaba objeción. Bueno, en ese formato uno empieza a entender que el concepto de objeción engloba dos grandes ideas. La primera de ellas, la primera gran idea, cuando un abogado grita objeción, le está diciendo, vea juez, el abogado contrario, al hacer esa pregunta, o al permitir esa respuesta, está incumpliendo una forma procesal del derecho probatorio, que puede ser, hay un valor en juego, puede ser, ingresa información que no puedo controvertir, puede ser, ingresa información prejuiciosa, por fuera de la opinión experta de un experto y demás. Y la segunda gran idea que está detrás de ese grito de objeción es, vea juez, ese incumplimiento de una forma procesal me está agraviando porque es precisamente esa respuesta está centrada en el punto que está en conflicto, lo que vamos a debatir en juicio oral. Gonzalo, pero es importante también tener en cuenta que no es la intensidad con la que grites objeción, ni las ganas que le pongas al hacerlo. ¿Podemos concluir que esa objeción debería ir acompañada de argumentos o basta con decir objeción para que el juez encienda las luces de alerta y verifique, a ver, estamos en una testimonial, bueno, pareciera que hay algo detrás? Es decir, el juez debe exigir justificar. Es un buen punto porque tenemos también abogados que compran el boleto de Hollywood y después se quedan sin contenido. Pero tenemos una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que en el medio de esa objeción tenemos un testigo que está declarando. Muy bien. Y que no puede perder continuidad y que no puede perder inmediación. Y que incluso los argumentos de los abogados podrían generar una distracción en el testigo, en la fuente de información. Es que pareciera que tiene ese efecto, ¿no? De distraer al testigo y a la autoridad de lo que está haciendo. Por eso el sistema anglosajón, con tantos años de audiencias y que estamos heredando nosotros, es muy sabio al exigir que la palabra objeción significan estas dos grandes ideas. Muy bien. Después lo que hay que ponerle es un título. No hay que dar una argumentación muy elocuente. Por ejemplo, objeción, pregunta impertinente, esto es, no estamos discutiendo este tema, no es un punto relevante para el caso. Objeción, pregunta relevante, es una información de muy bajo contenido. Objeción, prejuiciosa, está buscando un prejuicio en el testigo. Objeción sugestiva, le está sugiriendo la respuesta a su propio testigo. No hace falta más información porque lo que está en juego es esa celeridad del testigo y esa inmediación y esa continuidad, ¿no? ¿Y qué es lo que debe hacer un juez? Un juez, de la misma manera, tenemos un sistema de ponderación, no hay reglas rígidas, no tiene que correr vistas. Si el juez entendió que esa pregunta era manifiestamente impertinente y que era objetable, o a la vez que la objeción es una pérdida de tiempo, no debe darle ningún tipo de tratamiento. No al lugar, continúe. Entonces, de esa manera mantenemos la continuidad. Muy bien. Ahora bien, cuando hay casos complejos y cuando hay casos que son un poquito más complicados, lo más seguro que un juez le va a decir, ¿y usted qué piensa? Pero no para que hable 10 minutos, que a los abogados nos encanta hablar, sino para que concretamente dígame, ¿cuál es el prejuicio que me está invocando? ¿Por qué dice que no es un prejuicio? Y donde lo entendió, lo resuelve de inmediato.
Muy bien, y eso también da continuidad al procedimiento, es decir, si estás desahogando una testimonial, si estás incluso admitiendo, ¿no? Porque señalabas esos filtros que la autoridad debe tener al momento, no solo de admitir, sino también de desahogar, Gonzalo. Y bueno, también creo que me gustaría preguntarte, ¿hasta dónde llega la labor del juez al momento de admitir pruebas? Es decir, ¿de qué tanto puede el juez irse a un aspecto de fondo? No solo de decir, te la admito y está bien, desahoga, pero también de decir, no te la voy a admitir porque de desahogarse ni siquiera tendrá un efecto útil para efectos del procedimiento penal. ¿Es posible hacer eso? El juez tiene que tener un rol proactivo en la audiencia preparatoria de juicio. ¿A qué nos referimos con un rol proactivo? En que el juez, más allá que, como decíamos recién, no gestiona los intereses de las partes, sí debe gestionar que el juicio oral sea efectivamente contradictorio y que ingrese solo la información que está en un punto de controversia. ¿Por qué decimos esto? Porque si el juez permite que ingrese toda la información que pretendan las partes, podemos generar que el juicio oral sea excesivamente prolongado en el tiempo, excesivamente costoso también económicamente hablando para el Poder Judicial y muy limitado en la contradicción. Cada historia, cada vez que tenemos un juicio oral, básicamente es porque hay dos historias en pugna. Y esas dos historias en pugna, como si fuese una suerte, me gustaban las matemáticas, todavía algunos conceptos creo recordar, tal vez son equivocados. Recuerdo esa idea de diagrama de Venn donde habían dos puntos, dos círculos que tenían un punto de cohesión y otros no. Eso es lo que es un juicio oral. Dos historias en pugna donde la mayoría de los hechos no están en discusión. Solo unos pocos hechos son los que están en discusión. Y sobre los hechos en controversia es donde debe establecerse la prueba. De modo tal que si el juez advierte que, por ejemplo, un defensor presenta 30, 40, 50 testigos de concepto, es decir, mire, no voy a perder tiempo, no lo voy a admitir. Y no me interesa si el fiscal se opone o no. De la misma manera, si un fiscal ofrece 10 testigos sobre una pericia para que declaren lo mismo, el juez debiera decirle, mire fiscal, con 2 testigos, con 2 peritos me alcanza. No voy a admitir el resto porque son acumulativos y va a hacer perder tiempo al tribunal. Claro. Por supuesto, es una labor en conjunto que debe realizarse al momento de participar en un procedimiento penal, Gonzalo. Regresamos después de esta pausa comercial hablando sobre derecho probatorio en materia penal. Esto es Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión está con nosotros Gonzalo Rúa y él nos ha estado comentando acerca de aspectos importantes sobre el derecho probatorio en México. Desde un aspecto general, dimos una repasada al estado actual del sistema acusatorio en México para después centrarnos en aspectos de producción de prueba en un procedimiento penal, Gonzalo. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de valoración probatoria. Me queda claro que desde el momento en que el juez admite la prueba, en que el juez está al pendiente de su desahogo, resuelve objeciones, determina si son admisibles o desechables también, y ya llega el momento en donde el juez se enfrenta con asignar un valor probatorio a una prueba. ¿Qué aspectos se deben considerar para este ejercicio específico, valoración probatoria? Bien, entramos en un terreno sumamente complejo, ¿no? Porque ya hemos tenido más experiencia en admisión probatoria, en cómo producir la información, pero lo que observamos en los sistemas de justicia es que en líneas generales la academia no ha capacitado a los jueces, fiscales y defensores sobre cómo valorar la prueba. No hay grandes libros, hasta hace, diría yo, 5 o 10 años no existían grandes obras vinculadas a la valoración probatoria. Y esto generaba un gran problema, porque el Código y la Constitución también exige valores republicanos de decisión, hacer saber por qué uno toma una decisión y que estén basados en razones. Y esas razones tienen que ser objetivas y no puramente subjetivas. Claro. ¿Cómo controlar
que un juez toma una decisión por razones objetivas y no por meras subjetividades o creencias. Esto es algo que estamos empezando a trabajar y que las normas incluso tampoco ayudaban tanto. ¿Por qué digo esto? El concepto que se exige para llegar a una condena, a una certeza, más allá de toda duda razonable. Parecía hacer referencia a una duda, y la duda no es el punto. El punto es lo razonable, lo racional, la certeza. Entonces debemos arribar a la certeza para arribar a una condena. Sin embargo, tenemos una enorme dificultad, que la certeza sobre lo que ocurrió en el pasado nadie lo sabe. Podemos saber en líneas generales ciertas cuestiones generales del pasado, pero tenemos grandes problemas para llegar a una certeza. Tan es así que se dice, con razón, que el conocimiento sobre el pasado es probabilístico. Uno necesita tener una probabilidad muy alta para llegar a concluir entonces sí que tenemos una certeza. Y en términos procesales diría que ese más allá de toda duda razonable para dictar una condena requiere dos grandes ideas. La primera es que la hipótesis fiscal, esto es la acusación, ha quedado acreditada en un juicio oral donde ambas partes tuvieron la oportunidad de investigar sin sesgos. Y la segunda gran idea es que la hipótesis de la defensa, ya sea planteada en juicio oral o meramente plausible, ha sido desterrada, ha sido absolutamente desvirtuada. Ese es el parámetro que tenemos para construir una valoración racional de la prueba. Gonzalo, y es también un parámetro el hecho de señalar que no basta que en la resolución definitiva, en la sentencia, el juez simplemente describa las pruebas y que su resultado en automático se dirija a probar una conducta, que pareciera muy sencillo decir se prueba con esta prueba, se demuestra con esta prueba. Es decir, ¿existe un camino más allá de describir? ¿De qué forma la argumentación favorece que el juez esté plenamente convencido y que no se limite a ser descriptivo de lo que sucedió en la etapa de producción de prueba? ¿Qué línea existe entre esa interacción? Es un gran punto el que marcas, Sergio, porque tantos años de expediente han generado que muchas veces ese viejo modelo nos lleve a que los fiscales o defensores, al hacer un alegato de clausura y valorar la prueba, nos describen todo lo que ocurrió como si no hubiésemos estado presentes. Uno se queda mirando, se vacía todo lo que uno pasó. Se queda esperando y dice, pero si yo ya estuve, yo ya sé que declaró el testigo. Lo que quiero que me digas es por qué eso que dijo el testigo o esa información que se concluye en la pericia se puede tener por acreditado. Y a veces a los jueces también nos pasa lo mismo y caemos en esa misma lógica de perder enorme cantidad de renglones, enorme cantidad de fojas en describir algo que todos lo observaron. El gran secreto es explicar por qué un dato que surge de la prueba se puede tener como un hecho acreditado. Y ahí tenemos que entrar en procesos inferenciales. Un proceso inferencial lo que hace es, sobre un dato de prueba, unirlo o enlazarlo con otros datos de prueba y a través de lo que se denomina una generalización, que es un conocimiento que nosotros hemos adquirido por lógica, por conocimiento científico que es asequible o por máximas de la experiencia, concluimos que eso es verdadero o no es verdadero. Claro. Y una vez que un dato de prueba lo convertimos en un hecho probado, ese hecho probado se tiene que enlazar con otros hechos para ver si logramos la certeza que concluye que decimos que la hipótesis fiscal está acreditada y la hipótesis de la defensa está absolutamente desvirtuada. Y ahí entramos en otro terreno también que estamos trabajando mucho, que es identificar cuáles son las máximas de la experiencia para poder arribar a conclusiones. Claro. Ejemplos. Que un testigo afirme algo todavía no se considera como un hecho probado. Tenemos que analizar si ese testigo tiene interés, si ese testigo estaba atento a lo que observaba, si ese testigo estaba cerca al objeto observado, y cuando tengamos todos esos hechos, y esos hechos son positivos, vamos a concluir que efectivamente lo que el testigo dice haber visto es un hecho verdadero, es un hecho probado, por una o dos máximas de la experiencia, que pudieran ser: las personas que no tienen interés suelen decir la verdad,
que es probabilístico. Claro. No quiere decir que siempre dicen la verdad, pero hay razones para creer que dicen la verdad. Y la otra es, quien está prestando atención a un objeto suele tener una buena visión de ese objeto. Entonces es otra máxima de la experiencia. Estamos en un proceso de cambio también, de implementación de lo que es el viejo modelo de sentencias descriptivas a pasar ese nuevo modelo de procesos inferenciales y de construcción de decisiones racionales. Y no es arbitrario, porque al final aprecias la prueba en la medida en que su resultado lo haya contribuido en el procedimiento. Es decir, no analizas única y exclusivamente la declaración del testigo, sino analizas la posición del testigo frente a las partes y frente al contexto en que sucedió la conducta que se atribuye como delito. Pero, Gonzalo, me queda claro que no solamente existe la prueba testimonial en un procedimiento penal, quizá es relevante para cierto tipo de delitos. Por ejemplo, tenemos la documental, que es la constancia reveladora de un hecho, que si no lo contiene, no viene, no existe en el documento. Tenemos, por ejemplo, la pericial, pero aparte de la testimonial y de estas pruebas, ¿a cuál hay que poner especial atención dada la forma en que se produjo en un procedimiento penal? ¿O cada una tiene sus particularidades? Cada prueba tiene sus particularidades y sus límites que tienen que ver con adquirir conocimiento serio y confiable, ¿no? Esta idea que decíamos de el doble baremo, el filtro de pertinencia y relevancia para que pueda ingresar una prueba, en cada medio probatorio tiene variables distintas. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de prueba material, de un documento, de un objeto, lo que tenemos que poner atención es cómo se adquirió. Cada medio de prueba tiene reglas de adquisición, reglas de cómo se conserva, cómo se produce y cómo se controla. ¿Sí? En las pruebas tangibles, ¿no? Prueba documental, informes y material, tenemos que prestar mucha atención en cómo fue adquirida, cómo fue respetada la cadena de custodia. Porque es manipulable también. Exacto, si es contaminable o no. Porque lo que necesitamos es que al final de cuentas un testigo nos dé razones valederas para decir que ese elemento que hoy nos presentan en la sala de audiencia es el mismo elemento que se secuestró, por ejemplo, en el lugar de los hechos. Muy bien. Y hay un punto muy relevante en la prueba pericial. La prueba pericial tiene una virtud y una complejidad. La virtud, y por eso las partes suelen lanzarse hacia la prueba pericial, es que es conocimiento científico. Sí. Y al ser conocimiento científico, un juez no puede contradecirla. No puede un juez decir, mira, a pesar de que el perito dijo A, B y C, yo leí este libro y este libro dice lo contrario. Básicamente porque ese conocimiento privado del juez no es conocimiento científico y no sabemos si está actualizado. Claro. Y no se puede controvertir. Entonces, como las partes empiezan a ver que tiene una potencialidad enorme la prueba pericial, suelen lanzarse a buscar más prueba pericial. Muy bien. Y ahí es donde el juez tiene que tener un control muy rígido, tanto en la etapa probatoria como en la producción, como en la valoración de la prueba, para verificar tres grandes ideas. Sí. La primera, que la prueba pericial solo ingresa si es absolutamente necesaria. Lo que debe preguntarse un juez es, ejemplo, un perito sobre accidentología vial, que determina la velocidad que tenía un vehículo al momento de colisionar. Sí. ¿El juez puede tener conocimiento sobre esa velocidad? La respuesta es no, porque no tiene conocimiento. Entonces requiere y necesita ese informe. De un especialista en la materia. Exacto. Pero si fuese que una parte, por ejemplo, trae un psicólogo para decir que el testigo dice la verdad, esa información es tarea del juez. No debe admitir ese perito. Sí debe admitirlo, por ejemplo, en violencia de género respecto de, hay condiciones, hay elementos que dicen o que marcan que son síntomas de veracidad del relato. Muy bien. Pero el síntoma de veracidad del relato no dice si ese testigo dice en este momento la verdad o no. Eso no pasaría el filtro de necesariedad. Claro. Y hay otros dos grandes filtros muy importantes, que es no cualquier experto puede declarar de cualquier elemento. Se requiere en primer lugar que esa pericia sea altamente confiable. Esto es determinar cuál es el margen de error. Si el margen de error no está determinado, podría evitarse esa prueba. Si el margen de error es alto, no ingresa. Y por último, la idoneidad.
Claro. ¿Quién es el perito? ¿Alcanza que solamente sea un médico para hablar de cualquier rama de la medicina? Y si ese médico tardó, supónganse, 40 años en recibirse, si no tuvo nunca una calificación alta, si nunca hizo ninguna tarea de experticia, hablar de testigo experto o de perito implica no solamente que tenga conocimiento, sino que tenga renombre en su ciencia. Sí, porque al final los peritos no tienen palabra de rey para de alguna forma llegar y simplemente decir que sucedió un hecho o un acto de tal forma, sino que deben justificar de igual manera sus conclusiones. Gonzalo, ha llegado el momento de terminar este bloque. Vamos a invitar a nuestro auditorio para que se quede con nosotros. Seguimos hablando sobre derecho probatorio en materia penal. Esto es Diálogos Judiciales. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, Gonzalo Rúa nos ha estado comentando acerca de la importancia del derecho probatorio en materia penal, desde diversos enfoques. No solo desde el aspecto de producción, el aspecto de admisión, desahogo de pruebas, sino también desde un punto de vista de valoración, que finalmente es la labor que un juez penal debe realizar al dictar su sentencia definitiva. No solamente describir los sucesos probatorios, sino darles un valor específico a través de estándares probatorios que hemos comentado en este programa. Gonzalo, también hay un aspecto que comentamos en el primer bloque, pero que me gustaría desarrollar más a fondo, y es el tema de capacitación. ¿Cómo es importante darle prioridad a la capacitación de todas las personas vinculadas al sistema de audiencias orales, en general a un procedimiento penal? Bueno, en esta etapa que hablamos de que la implementación dura por lo menos 10 años, 20 años, uno de los ejes centrales de la implementación, como bien marcás, Sergio, es la capacitación. Y la capacitación implica grandes ideas y grandes desafíos, que todos ellos están vinculados con dejar atrás ese viejo modelo de justicia más bien inquisitiva, escrita, poco clara, ¿no? Uno de los primeros puntos, diría, que tiene que estar centrado es en la idea de la gestión del conflicto. Entender que la aplicación de la ley penal no es solamente el castigo eventual a un imputado, sino que implica entender la dinámica del conflicto, es entender otra lógica y otro sistema de justicia. ¿Qué necesidades tiene la víctima? ¿Cuántas víctimas hay respecto de un hecho, ¿no? Porque el derecho penal muchas veces, desde un punto de vista jurídico, define una víctima y es quien sufre el hecho en sí. Pero si yo tengo que gestionar ese conflicto, si yo tengo que buscar una salida alternativa, posiblemente hay víctimas secundarias, hay intereses sociales que tienen que ser atendidos. Claro. Entonces, una primera gran idea está vinculado a entender lo que es la gestión del conflicto, la dinámica del conflicto. Y eso requiere, del lado de los operadores judiciales, de los jueces, es poder tener herramientas para, en un sistema de audiencias, entenderlo el conflicto, ver los intereses que hay en juego, los valores que hay en juego. Y es que no solo es leer en forma sacramental como regla, como una simple receta de cocina, el procedimiento penal, sino que va más allá de detectar exactamente las necesidades de la conducta que generó el delito que se está investigando y que se está justificando. Entonces, creo que a eso te refieres, ¿no? A un aspecto de fondo, no solamente hay una cuestión valorativa. Un juez no puede tratar de la misma manera un caso con perspectiva de género, de violencia de género, que un caso que es una simple amenaza, de un caso que, por ejemplo, puede ser unas lesiones, un accidente de tránsito, donde puede haber intereses muy difusos y muy diversos que los tiene que manejar y entender. Entonces, entender un conflicto es estudiar lo que es la teoría del conflicto y la teoría de las soluciones alternativas. Ese es un gran escenario. El segundo gran escenario, para mí, está vinculado a lo que es un sistema de audiencias. Cuando uno ha observado algunos países que no han tenido un trabajo serio en capacitación, y va a ver las audiencias, y una audiencia es lo más similar a un expediente. ¿A qué me refiero con esto? Empieza la audiencia y un fiscal lee.
Luego de eso el defensor lee otro documento y el juez corre vistas como si estuviese un expediente, vista de los autos a la parte, en vez de decirle qué tiene para argumentar sobre ese punto. Y cuando ve la decisión es lo más parecido a un expediente. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Tiene al imputado, tiene la víctima enfrente y en vez de decirle, mire señor X, tengo por acreditar que usted cometió este hecho, habla en tercera persona. Este tribunal tiene por acreditado que el señor afectó a la víctima y son las personas que están aquí. Claro. Entender un sistema de audiencias es entender que la justicia se compromete con valores republicanos. Y los valores republicanos Sí. implican hablar la ciudadanía en un lenguaje llano. Claro que todo esto es un trabajo que requiere tiempo, que requiere prácticas, que requiere entender a la capacitación no como la descripción de bloques teóricos, como bien marcabas, sino con el entendimiento de que todo bloque teórico tiene que tener un sentido práctico. Y en este sentido debo reconocer que el Poder Judicial de Nuevo León siempre es pionero en esta idea. No es frecuente como aquí observar que las aulas de capacitación del Instituto de la Judicatura son salas de audiencia. Así es. ¿Saben lo que tenemos que pelear nosotros para conseguir eso en Argentina? ¿No lo logran? No lo logramos. Por ejemplo, yo soy director de un posgrado de litigación en la Universidad de Buenos Aires y tenemos una sala de audiencias. Qué maravilla. Pero no logramos que esa sala de audiencias tenga un atril, tenga un formato de testigo. Es un formato más de sala de audiencias a un modelo, si se quiere, de corte europea, Sí. no de corte latinoamericana o Actual. anglosajona. Entonces hay valores que el Poder Judicial de Nuevo León ha logrado en capacitación, siempre tuvo una capacitación desde el primer día sobre esta materia y que empieza a tener sus frutos y se ven. Y es que sabes que, Gonzalo, desde hace 13 años el Poder Judicial de Nuevo León te ha invitado para participar en estas pláticas, en estos cursos, en estos talleres prácticos, es decir, no solamente se queda a manera de monólogo, sino que le das un efecto útil desde hace 10 años, un taller en donde se enseña a saber hacer, a ese aspecto de competencias que la pedagogía seguramente ha apuntado más que yo, pero que desde luego tú das ese efecto útil a estas enseñanzas en materia penal. ¿Qué nos podrías compartir acerca de lo que estás haciendo actualmente, de lo que quizá se viene para estrategias para todos al final, no solamente para los jueces? Es como vos decís, el Poder Judicial de Nuevo León siempre fue pionero y siempre vio la capacitación como uno de sus grandes ejes, ¿no? La capacitación, creo yo, la cercanía a la ciudadanía, los manejos tecnológicos para estar más cerca. Y en capacitación, yo recuerdo la primera actividad que realicé aquí por el 2011, estaba vinculado ya a valoración de prueba, pero en un momento inicial. Y el Poder Judicial fue cambiando los sistemas a medida que iba avanzando. 2013 a 2016 trabajamos mucho sobre audiencias y el manejo de las audiencias. Luego empezamos a trabajar sobre cómo se debe construir una decisión. Luego trabajamos sobre cómo tendrían que ser protocolos de trabajo para los nuevos jueces que vengan al Poder Judicial. Y hoy ya estamos trabajando en otra área. Hoy estamos trabajando en algo que no se trabaja mucho en América Latina, que es no pensar el litigio desde el fiscal y el defensor solamente, pensar el litigio desde el juez y darle herramientas y ejercicios prácticos, que es lo que me solicitan, de cómo un juez debe plantarse en una audiencia para discutir una oposición sobre una admisión de prueba, una producción de prueba, una objeción y un ejercicio de valoración. Entonces, en esos ejercicios lo que hacemos es, pasamos pequeños extractos de video para que valoren prueba a los jueces y analicemos qué máxima de la experiencia utilizan. Hacemos ejercicios prácticos donde generamos escenarios como si ocurre en una sala de audiencias y una parte con un guión ya prearmado grita objeción y explica qué objeción es y el juez tiene que resolver. Muy bien. La sala de audiencias tiene que ser un escenario, la sala de audiencias virtual, digo, de capacitación, tiene que ser un escenario para que los jueces se entrenen, puedan practicar, puedan ver los inconvenientes y valores que enfrentan, así cuando tienen un caso real, tienen herramientas sólidas para resolverlo. Sí, claro, porque no solo se aprende al estar frente a una audiencia a través de la prueba y error, sino que en las aulas se adquiere esa experiencia, esas quizá alertas que debemos tener en cuenta como jueces para enfrentarnos al día a día y bueno, dar
el resultado óptimo para las partes y para el Estado, ¿no? Gonzalo, ¿qué leer sobre tendencias actuales, teorías contemporáneas? ¿Qué nos puedes decir acerca de estos autores, entre ellos tú, por supuesto, pero a dónde acercarnos, qué plataformas digitales recomiendas? ¿Qué nos puedes decir? Acabas de mencionarnos que estás en un posgrado en Argentina. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? A ver, yo creo que en materia de obras jurídicas, el libro más relevante, y que no tengo dudas que va a ser el más relevante en los próximos 50 años, es la obra que está escribiendo Alberto Binder sobre Derecho Procesal Penal, de Editorial Ad Hoc. Muy bien. Lleva ya 6 tomos de unos 500, 600 páginas y le deben faltar 2 o 3 tomos más. En esa obra, Alberto Binder, que es el gran maestro de todos nosotros, el que ha armado este bloque de reformas adversariales en toda América Latina, nos enseña por distintos pasos cómo construir todo el sistema de justicia desde una antinomia fundamental, que es la discusión de la tutela judicial efectiva versus las garantías del imputado, ¿no? Tutela de víctimas y garantías. Y desde allí empieza a construir todo este escenario vinculado al litigio. Por mi lado, estoy terminando un libro, espero que este verano, digamos, en el hemisferio sur, este invierno suyo, pueda terminar un libro de litigación completo. Yo tengo 3 obras, una de examen de testigos, otra de contraexamen y otra de una planificación de un caso penal. Qué interesante. Y en esta nueva obra estoy englobando el resto de la prueba y análisis de la prueba que me faltaba. Espero el año que viene ya poder tenerla editada y posiblemente poder venir aquí a presentarla, a compartirla con tantos amigos que tengo en esta hermosa ciudad. Así será, y muchas gracias por la exclusiva. Esperemos pronto tu publicación. Muchas gracias. Gonzalo, y bueno, nos escuchan en este momento y nos ven estudiantes de Derecho, nos ven personas que están prácticamente por iniciar su carrera. ¿Qué consejo darías a las personas que están por empezar su carrera? Porque creo que la primera opción que todos tenemos es materia penal. Es de alguna forma muy pues relevante para todos, ¿no? Es de alguna forma un apego que se tiene. ¿Qué nos podrás decir? Como suerte de motivación, digamos, para el estudio. Bueno, yo soy un apasionado del derecho penal. Y creo que el derecho penal no tiene que ser estudiado como una suerte de ciencia formal, de lectura de códigos, sino que el derecho penal es un sistema que está preparado para cambiar realidades. Muy bien. Y el cambio de realidades tiene que ver, cuando uno mira en víctimas, en reconocerle sus derechos del Estado a través de la política criminal. Y del lado de garantías es respetar el bloque de garantías constitucionales. Y lo interesante del derecho penal es que posiblemente nuestra generación, cuando estudiábamos derecho, tenía que ver con estas series, películas, que a uno le apasionaba el derecho penal. Y cuando iba a tribunales, veía expedientes, veía papeles que no tenían nada que ver. ¿Por qué estudié derecho? Bueno, creo que la oralidad y el sistema adversarial es una gran oportunidad para volver a enamorarnos del derecho penal, enamorarnos de la justicia, enamorarnos del rol del abogado, que es gran responsable de que un caso se lleve adecuadamente o no. Muy bien. Gonzalo, pues ha terminado este programa. Agradezco definitivamente que hayas asistido aquí a comentarnos a todo nuestro auditorio también estos temas, y me gustaría obsequiarte una taza del programa para que en tus tardes de verano pues termines ese libro que tienes pendiente y nos recuerdes con mucho cariño. Así los tengo siempre presentes, siempre están en mi corazón, ¿eh? Muchas gracias, Gonzalo. También invito a nuestro querido auditorio para que consulte nuestra página de internet, está apareciendo en pantalla en este momento, donde ustedes pueden descargar en forma gratuita diversas publicaciones académicas que te servirán para tu vida cotidiana. Puedes consultarlas de forma gratuita y en el momento que tú prefieras. También puedes acercarte a nuestro comité editorial, en donde de forma impresa te compartirán esta información. Esto fue Diálogos Judiciales. Seguimos transmitiendo por la señal de Canal 28. Hasta luego.